La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes, nos acompaña el licenciado José Dantes Díaz. Él es miembro del comité político, es aspirante a la Secretaría General y no sé, todavía dirige el área jurídica del PLD también. Sí, así es. Exactamente, así que muy buenos días, José Dantes. Bueno, buenos días, muchísimo gusto estar aquí finalmente con ustedes. Luego de tanto tiempo, yo tenía como 3 o 4 meses que no venía por aquí, creo que sí, pero siempre es un placer. Vamos a comenzar, José, con tus aspiraciones a la Secretaría General. ¿Cuál es el calendario que el partido se ha trazado en términos de Congreso elector? Sí. ¿Qué autoridades van a ser electas? Aparentemente Danilo Medina se va a quedar, porque nadie aspiraba, nadie ha sacado la cabeza para aspirar a la presidencia. Habría que ver. Bueno, mire, como ustedes bien saben, el 27 de mayo pasado hubo un encuentro de nuestro principal órgano de dirección, nuestro comité político, donde se decidió adelantar el Congreso, que se hace cada 4 años, pero que no dice en qué fecha debe hacerse. En este año, realmente, si nos llevamos del previo, fue en octubre, o sea que se debió iniciar en octubre. Pero dadas las circunstancias, lo que hizo fue que se adelantó. Y se quiso hacer a partir del día 30 de junio. 30 de junio es el día del natalicio de Juan Bosch. Y por una situación de donde se piensa hacer la plenaria que no estaba lista para ese día, pues se pospuso para el día 7 de julio. Y hay 3 fases básicas en todo este proceso. Hay una fase que es la que tiene que ver con todo el proceso de evaluación crítica y autocrítica, que es en el mes de julio, donde vamos a ver internamente, bueno, ok, ¿dónde hubo fallos? ¿Cuáles fueron esos fallos? ¿En qué escenario se va a hacer ¿Por qué eso, pasaron? José? ¿Va a hablar toda Va a hablar toda la militancia, todo el que quiera. Hay un documento que se ha preparado para esos fines con una serie de temas sobre esa crítica y autocrítica, tanto una selección múltiple de lo que usted cree que pudo haber pasado, como un espacio donde cada quien pueda, en este caso, expresar lo que entiende que no salió bien y por qué no salió bien. Entonces, ese proceso de crítica y de autocrítica va a ser en el mes de julio. Esa es la fase 1, vamos a llamarla así. Y lo que se quiere con eso es que ya cuando se tenga claro las causas, las razones, los motivos de por qué se falló, dónde se falló y cómo se falló, pues tomar las medidas necesarias para que esto no ocurra de nuevo. Es como una especie de un FODA, vamos a decir, ¿no? Bueno, las fortalezas fueron estas, pero las oportunidades fueron estas y no las aprovechamos. Las debilidades fueron estas y, bueno, lo otro, lo que haya pasado. Y entonces, todos los delegados, la plenaria que son más de 3,000 y pico de miembros, van a participar en ese proceso, que va a ser en julio. Luego viene la fase 2, que es la discusión de los temas centrales de nuestro partido. Hay un total de 15 temas, prácticamente 14 temas, pero hay uno que, bueno, que se está pensando, 14 temas desde donde va la declaración de principios, los estatutos, la línea política nacional e internacional, la línea electoral, temas como equidad de género, mujer, la juventud, medio ambiente, los gobiernos locales, entre otros temas, que de ahí se preparan unos documentos para trazar lo que va a ser la línea del partido en torno a esos temas. Básicamente es como construir lo que en este caso sería nuestro ADN a partir de este Congreso. O sea, ¿cuál es el partido que vamos a hacer a partir de este Congreso? Y eso va a estar pasando en el mes de agosto, del día 1 como hasta finales por ahí. Con los 14 temas quedará claro ya cuál es el partido que se piensa presentar a la sociedad dominicana, el nuevo partido transformado en función de una visión nuevo sobre estos 14 temas. Sí, nuevo, porque es una visión que se actualiza y que se adapta en función de las aspiraciones de la sociedad dominicana. Entonces, a ver,
Recuérdense que la novedad tiene que ver con un cambio de discurso, un cambio de visión, un cambio de filosofía, un cambio de capacidades y de potencialidades. O sea, es un concepto integral. Y la tercera fase ya la parte, como tú muy bien llamas, la parte electiva, donde se piensa escoger un nuevo comité político, un nuevo secretario general y un nuevo presidente del partido, que eso vendría siendo en el mes de septiembre. El y con comité eso central no se va a cambiar. Eso es algo que se está discutiendo. En principio puede que no se cambie. ¿Por qué? Porque hay una razón lógica, es muy lógica, señores. Si esta fue la gente que se fajó en la campaña y que trabajó muchas veces hasta con las manos vacías, porque estábamos frente a un gobierno que hizo un uso abusivo de los recursos públicos, pues yo creo que no es justo que se le pida a todo ese batallón que se fajó a que tenga que pasar por un proceso electivo, sino reconocer ese trabajo electoral que hicieron en cada una de sus demarcaciones y que se mantengan en ese máximo organismo de nuestro partido. Por lo que en el mes de septiembre vamos a contar con un partido que haya hecho todo un proceso de crítica y autocrítica, lo que falló, por qué falló, dónde y cómo podemos hacer para que no suceda, ¿no?, nuestro ADN nuevo en función de los 14 temas que se discutan y la elección de una nueva dirección política para guiar este partido por los próximos 4 años. Pero José, cualquiera que no sea experto en el PLD, pero sí en la realidad política dominicana, nada más como observador, sí, pudiera sacar conclusiones de lo que pasó en el partido. Lo primero es la división del 2019, sí, de Leonel Fernández, que se va por un tema de un fraude en la primaria de este partido y forma tienda aparte. Segundo, la cantidad de casos de corrupción de exfuncionarios y familiares allegados al expresidente Danilo Medina en temas de corrupción nunca vistos en el país y que han salido a los medios y que lamentablemente como que el partido no ha dado como una explicación creíble sobre ese tema o ha dicho. Entonces, esos dos puntos, entonces, ¿cómo recomponer eso? Porque tú hablas de que un nuevo partido y cosas, pero si no ven los errores donde estuvieron exactamente con valentía, no, la gente no va a creer, porque es una caída demasiado estrepitosa. Claro, pero tal y como yo te comenté, Jacqueline, en el mes de julio es que se va a llevar a cabo ese proceso, donde se va a ver dónde se falló, cómo y por qué. Entonces yo te puedo garantizar que parte de las discusiones van a ser en torno a absolutamente todo lo que los compañeros entiendan que afectó la imagen, que afectó la marca de nuestro partido. Pero te quiero puntualizar 2 cosas. La división del 2019 no se debió a un fraude. Ese fraude que se alegó nunca fue demostrado. Pero se alegó es un argumento. Pero por eso se dividieron. Bueno, pero eso sí, pero no podemos dar como bueno y como válido un fraude que nunca se comprobó. Ese es el alegato del que perdió y del que se fue. Pero que también los equipos que se utilizaron por eso fracasaron en febrero. Fue el voto automatizado. Sí, pero ya eso era una responsabilidad de la Junta Central Electoral en cuanto a... Pero se les pegó a ustedes. Yo no sé por qué, porque la OEA misma y los reportes de todos los organismos que estaban viendo dieron cuenta de que fue una falla en el sistema de calidad de esos aparatos y del software que se instaló para esos fines. ¿Qué tenía que ver el gobierno con eso? La Junta Central es un órgano extrapoder. Él no es ningún gobierno que monta ese proceso electoral. Pero bueno, y lo otro, con respecto a los casos que tú mencionas, si bien es cierto que hay una serie de dirigentes de nuestro partido que han sido imputados en esos casos, no es menos cierto que no es el partido. El partido no tiene que ver con las acciones que individualmente un grupo de gente haya tomado en su calidad de funcionarios públicos, porque ojo, las imputaciones son dadas por su desempeño en la función pública, no por ser un dirigente político de un partido, por lo que no podemos en este caso... Pero afecta a la marca, porque afecta a la marca. Obviamente que quienes van a votar no solamente son los dirigentes de los partidos y los que son del comité político y central,
es también el gran público, los votantes que no tienen una bandería política, pero eso obviamente que afectó notablemente. Y entonces termina ya de que eso ocurre en un momento en el cual hay una profundización en esos casos, especialmente en el Calamar, que se llama el último, en ese que hasta ha provocado un debate esta semana entre Martínez Pozo y la Procuraduría con un comunicado que tuvo otras declaraciones que echaron hacia atrás. No cabe duda que el tema está sobre el tapete. Claro, no, ha estado en los últimos 4 años, porque para nadie es un secreto también que este Ministerio Público, este gobierno, ha manejado ese tema, como vamos a decir, el único tema en el cual ellos pueden presentar a la sociedad algún nivel de cumplimiento de una promesa, porque se han quemado en prácticamente todos. Pero lo que yo sí te puedo garantizar es que en esa evaluación, en esa crítica y autocrítica, ahí se va a comentar de todo, ahí se va a contar todo, ahí cada quien va a expresar lo que entiende afectó en su demarcación y por qué el partido está como está y por qué el partido no tuvo un desempeño electoral más, vamos a decir, más exitoso del que finalmente tuvo. Antes, con tu permiso, nos vamos a comerciales. Volvemos con otro tema. Continuamos esta mañana en Telematutino 11. Nos acompaña el licenciado José Dantes Díaz, miembro del Comité Político del PLD y aspirante a la Secretaría General, abogado y también encargado de la parte jurídica del partido. José, en estos momentos estamos abocados en discusiones de lo que sería un nuevo modelo hasta económico para la República Dominicana por la serie de transformaciones que a través de reformas pretende hacer el Ejecutivo. Se habla de 11. Y lo que se ha escrito, bueno, es increíble. Y lo que se ha opinado, pues mucho más. Tanto políticos, académicos, profesionales independientes, profesionales también comprometidos, han dicho cómo debe ser esa transformación, de qué debe abarcar, y pareciera que queremos otro nuevo país. Entonces, ¿cuál será el nivel de participación que tendrá el Partido de la Liberación Dominicana en esto que definiría el futuro de la República Dominicana? Y si nos vamos hasta la parte tributaria y la reforma fiscal, ya eso es mucho, pero si se habla de 11 reformas, todavía es mucho más. Entonces, si no tienen ustedes esa representación congresional para hacer valer su voz, y no sé si estarían dispuestos a ir a las convocatorias que haría el gobierno en los diferentes escenarios que no sé si el Consejo Económico y Social o cuál foro será el que elegirán. ¿Cómo ven ustedes ese nivel de participación que tendría el partido en todas estas discusiones? Bueno, mira, desde mi punto de vista y a la luz de lo que mi partido ha sido siempre, ha sido un órgano muy activo en lo que son los diálogos nacionales. Para nadie es un secreto, yo creo que el principal promotor de los diálogos nacionales fueron los gobiernos de nuestro partido. O sea que no podemos en este caso ser incoherentes y no participar. Ahora, la participación, claro está, va a estar supeditada a lo que se presente como propuesta. Porque recordemos que hace 4 años también se presentaron 12 propuestas que nunca vieron la luz del día, solo la ley electoral. Recuérdense que se crearon aquellas mesas en el marco del CES, pues nosotros fuimos y fue una pérdida de tiempo, le hicieron perder el tiempo no solo a los partidos políticos, sino a las fuerzas vivas de la nación. Entonces hay que ver cuán serio será este proceso ahora de tratar de llevar a cabo una serie de reformas que nadie las conoce, nadie sabe cuáles son, porque este es un gobierno que dice que va a hacer algo, pero tarda muchísimo para finalmente poner sobre la mesa la propuesta. Se habla de una reforma a la Constitución, la reforma fiscal, nosotros sabemos que es impostergable y mucho más con el gasto excesivo que hizo este gobierno en el último año en la campaña electoral, haciendo un uso ilegal de todos los recursos públicos, pero también hay una reforma laboral. El sector eléctrico lamentablemente necesita revisarse, porque las pérdidas andan ya por un 45% de acuerdo a la representante del BID aquí. De un 29 en el 2019 ya va por un 45% en el 2024. Y usted justamente en el artículo suyo, muy bueno dicho sea, habla de que las pérdidas andan a alrededor de 1.600 millones de dólares que el Estado tiene que subsidiar, que representan prácticamente un 1.3 del PIB. O sea, que hay que hacerle frente a este tipo
de cosas y nuestro partido siempre ha estado del lado de los intereses del pueblo dominicano. Entonces, cuando llegue ese momento, cuando nos presenten las propuestas que no se conocen, yo no sé si alguien las tiene, pues las veremos, las analizaremos, porque recuérdate, Jacqueline, que antes de que vayan al Congreso Nacional, primero se discute en el CES, que es el órgano que constitucionalmente está facultado para poder llevar a cabo todas estas discusiones. Volviendo al partido, es decir, lo primero fue el anuncio de que el presidente del partido, Danilo Medina, y el secretario general, Charles Mariotti, no se presentaría. Bueno, entonces surgieron varios aspirantes, uno de los más destacados eres tú, la secretaria general. Sin embargo, nadie ha aspirado, nadie ha dicho nada en relación a la presidencia. Parecería que Danilo Medina va a permanecer al frente del partido, porque si no hay aspirante, no puede quedar vacío. Pero además, parecería que por carambola, la reforma constitucional lo va a habilitar. Bueno, lo que ocurre es algo. Cuando él dijo el 27 de mayo que no se presentaría y dio las razones de por qué, que fueron muy válidas, él había asumido eso por 4 años y entendía que ya su ciclo había concluido, pues todos, hasta cierto punto, bueno, aceptamos su decisión, porque es su decisión. Ahora, ¿qué ocurre? En la asamblea del día 9 de junio, con nuestro comité central, prácticamente el comité central en pleno le pidió que reconsiderara su decisión. Entonces, ahí él planteó que en todo caso eso es algo que él va a expresar cuando se abra el Congreso a partir del próximo día 7 de julio. Obviamente que la prudencia lo que manda es que si el organismo máximo de nuestro partido, compuesto por 1.300 miembros, le pide que reconsidere, pues mal haría un compañero tratar de aspirar a la presidencia cuando aún está por verse si él se presentaría o no se presentaría. Porque para nadie es un secreto que él es el líder indiscutible de nuestro partido. Y yo creo que él es la persona que en este caso debe guiar todos estos trabajos para poder concluir con un proceso de transformación que se creó en el 2020 y se quedó suspendido por la consulta ciudadana que se hizo en el 22 para la selección de nuestro candidato presidencial. Entonces hubo que eso ponerlo en pausa para ya dedicarnos a la parte electoral. O sea, que ahora lo que toca es concluir. Entonces, cuando usted está en el juego número 7 de la Serie Mundial, ¿a quién usted pone para que lance ese juego crucial? A su mejor pitcher. Y el mejor pitcher que hay en nuestro partido es el expresidente Medina. Ya veremos si él mantiene su posición o si la reconsidera, tomando en cuenta de que el legado político, porque el legado de su obra de gobierno está ahí, esos 8 años están ahí, pero político es guiar nuestro partido a su transformación a un partido del siglo XXI. O sea que ya pronto, dentro de unos cuantos días, veremos cuál es la situación. Sí, la reforma constitucional, porque todo parece indicar que va a la reforma y que esa reforma lo habilitaría. Y eso le permitiría ser candidato en el 28. Bueno, hay quien dice que va a meter candidato. Luis Abinader, Danilo Medina y Leonel Fernández. Lo que ocurre es que si nos llevamos de las declaraciones del presidente de la República, que lo que ha dicho es que le quiere poner un candado a la repostulación, pues entonces no sería todo lo contrario. Porque para que ellos puedan quedar hábiles, en todo caso hay que quitar los candados que hoy tiene el artículo 124 de la Constitución, que dice claramente que es por un periodo más y nunca más. O sea que habría que ver, vuelvo y digo, cuando presenten la propuesta, porque todo lo otro son simples rumores de gente que hace opinión pública, de funcionarios interesados que dan una declaración X, pero si nos llevamos del presidente de la República, que es quien tiene la facultad de, en este caso, liderar un proceso que procure declarar la necesidad de una reforma, él lo que ha dicho es que quiere poner candados, no que quiere quitar los que ya existen. O sea que hay que ver. José, Sí. cuando tú dices que en el caso de Danilo Medina, que es el líder del partido y es el mejor pitcher que ustedes tienen,
Hay que ver la para cosa este juego crucial. en perspectiva. Obviamente que muchos de los triunfos del Partido de la Liberación Dominicana se debieron a Danilo Medina. Y a ese, y a ese comité político. Y a todas sus estrategias, y se decía que era el gran estratega, llegó a ser presidente de la República, para mí fue buen gobierno, excepto por los casos de corrupción que se han denunciado que lamentablemente le dejan a uno que pensar muchas cosas. Él estuvo en los momentos de gloria, pero también el tema de la derrota, de cómo ha descendido el partido, ha estado en sus manos también. Entonces, sí. ¿Cómo ver esas dos cosas? Y, por ejemplo, ver lo que ha ocurrido en otros partidos que no renovaron su dirigencia porque los líderes se quedaron ahí, los que supuestamente eran líderes, versus, por ejemplo, lo que hizo el PRM, que puso de presidente, que escogieron en un congreso a José Ignacio Paliza, que lo que había sido era senador, joven y eso, y a Carolina Mejía, dos personas del partido, joven, pero eso no quiere decir que Hipólito Mejía, que Luis Abinader no seguían gravitando en el partido. Entonces, ¿con cuál experiencia ustedes se van a quedar? Sí. Sacado de lo que hemos tenido, que lo que ha pasado en el PRD, lo que ha pasado en el Partido Reformista, en el PRM y ahora en el PLD. Mira, yo creo que en toda nuestra dirigencia, en nuestra militancia, hay un estado de ánimo justamente inclinado hacia que nosotros debemos llevar a cabo un proceso de transformación donde se produzca la combinación de un relevo en ese liderazgo y quizás la combinación del liderazgo existente. Yo no creo que la transformación es un proceso que tenga que ver con cuántos años usted tiene. Porque ahí tenemos a un expresidente en Uruguay que tiene 89 años, que es un referente no solo para su generación, sino para las actuales generaciones en ese país. ¿Y por qué? Porque él ha evolucionado con la sociedad. Entonces, no se trata de un tema etario, biológico. Pero se trata si de no un se tema, cambia, José, la visión, entonces no se ha evolucionado. No. Si no vemos los errores, no evolucionamos. Pero es que no hemos dicho que no vamos a verlo. Yo te comencé diciendo que hay una fase donde vamos a discutir los errores y vamos a tomar las medidas para que no se repitan. Ahora, la transformación no solamente podemos verlo como algo biológico. ¿Por qué? Porque hay gente que en su edad avanzada todavía puede dar más y puede producir más. Trump y Biden van a ser candidatos. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero lo que te quiero decir... 79 y 82 años. Y con lo que tú quieres decir, o sea, con lo que tú me comentabas sobre cómo el partido ha ido cayendo bajo la presidencia de él, es importante destacar que él no era candidato. Ni a la presidencia, ni a la senaduría, ni a la alcaldía. Entonces, a él no se le puede cargar el dado de que los candidatos nuestros, de que nuestro partido no haya creado entonces son los candidatos. Una propuesta. Son los candidatos. No, es un conjunto de factores. Es que no lo podemos ver de una manera aislada. Es un conjunto de factores. Dice que él no era candidato. No, porque tú estás diciendo que bajo su presidencia el PLD ha descendido. Entonces te estoy razonando que no es porque él haya sido presidente, sino por un conjunto de factores. ¿Cuál? Número uno, la desconexión de mi partido con la sociedad. Desde hace 4 años mi partido está desconectado de la sociedad, que no nos ve como un interlocutor válido por muchas de las cosas que tú estás justamente mencionando, porque se suspendió un proceso de transformación que la propia dirigencia y la propia militancia esperaba y que no se concluyó, que se debe llevar a cabo ahora. Por otro lado, otra circunstancia que no podemos obviar, por Dios, señores, 10,000 millones de pesos de publicidad para crear una percepción, 2 años comprando dirigentes de todos los partidos de oposición, donde yo particularmente fui a la Junta Central Electoral una decena de veces con una serie de documentos, de denuncias con nombres, apellidos, fechas, lugares, montos envueltos de fondos públicos en la compra de dirigentes. Entonces, todos esos elementos, todas esas variables fueron las que juntas impactaron de una manera negativa para que nuestro partido tuviese el desempeño electoral que tuvo. ¿Valió la pena la alianza con la Fuerza del Pueblo? Yo creo que eso es algo que no se puede evaluar hoy. Yo creo que hay que darle tiempo a las cosas para poderlo ver en su justa dimensión. Que hay que evaluar. Claro, pero eso es un tema que hay que ver en su justa dimensión. Ya vamos a decir con otros ánimos. Pero Dante, porque, sí, en ese mismo escenario de todo uso de recursos y esas cosas, la Fuerza del Pueblo sacó 30% y el PLD 10%. No, la Fuerza del Pueblo sacó
un 28% Bueno, a casi nivel 30. presidencial, pero nuestro partido quedó en segundo lugar en 17 provincias a nivel senatorial. Ojo, ojo, en el único nivel que la fuerza del pueblo quedó encima de nosotros, por amplio margen, fue en el presidencial. Y es obvio que fuese así, porque se trataba de un candidato presidencial que tiene 30 años gravitando en la vida política nacional, versus uno que apenas lo que tenía era 3 años. O sea, tú estás hablando de un veterano que está jugando con alguien que acaba de entrar a las grandes ligas. Pero los senadores y los diputados. No, la cantidad de senadores... Diputados y no. alcaldes. Entonces, Diputados sacamos 14, pero yo no veo eso. Yo lo que veo es la cantidad de votos que como partido sacamos. Vuelvo y digo, en 17 provincias quedamos por encima de la fuerza del pueblo y en otras 6 prácticamente quedamos en un empate técnico. Lo que te quiere decir eso, que la simpatía a la organización política, la del PLD, es mayor, porque en la presidencial la mutación de ese voto a la parte presidencial fue a la figura, no fue al partido, fue a la figura, lamentablemente, porque, ojo, o sea, vuelvo y digo, es como que tú estés jugando con un All-Star, con un candidato que apenas acaba de subir a las grandes ligas. y entonces tú me estás diciendo que para ganar entonces hay que coger un candidato que tenga mucho tiempo de conocido, entonces vamos a poner como candidato a Danilo o a uno para que se pueda ganar. No, lo que te estoy diciendo es que para ganar tenemos que tratar de evitar que no pasen todas las cosas que nosotros vamos a determinar. Porque en si este el candidato proceso es nuevo, de entonces no evaluación. tiene posibilidad. No, porque Leonel Fernández fue candidato nuevo en el año 96 y ganó. Ahí Danilo, bueno, fue 2 veces. Porque, ojo, es un conjunto de variables que tienen que darse a los fines de que la candidatura X pueda salir airosa. Pero vuelvo y digo, 2 años comprándonos los dirigentes, 2 años con una propaganda excesiva, pero por Dios, señores, todas las ciudades estaban llenas de vallas del actual presidente de la República. Cuando nosotros intentamos buscar vallas, no habían espacios disponibles, desde hace más de 7 u 8 meses. Dante, Sí. una pregunta al margen de eso. Ajá. Abel Martínez sigue integrado, entusiasmado. Te hago la pregunta, porque en los mentideros políticos hablan de que él está detrás de una franquicia para irse del partido. No, yo no creo eso. Él se ha mantenido en nuestro partido, él fue a la reunión del comité político, fue a la asamblea de nuestro comité central y estoy 100% seguro que va a ir al acto de apertura de plenaria del Congreso. Lo que ocurre es que es algo propio. Cuando los candidatos pierden, entran en un proceso de introspección, ¿no? Y de bajo perfil. ¿Por qué? Porque no les corresponde estar en la palestra pública ya. Porque el momento de estar en la palestra pública concluyó con el día de las elecciones. Entonces ya te toca otro rol. Ahora, hacia lo interno, él jugará el rol que él entienda y en este Congreso vamos a ver cuán activo en este caso será. Lo que sí te puedo garantizar es que fruto de este Congreso vamos a contar con un partido del siglo XXI para una sociedad del siglo XXI. José Dantes Díaz, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Especial, un invitado especial siempre. Gracias, don Ramón. Gracias, Jacqueline. Nos vamos a comerciales. Retornamos en pocos minutos.